Santo. Así, mis amados hermanos, que en el gozo del Señor les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo y vamos a estar leyendo en el capítulo 4. El Evangelio de Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4, y vamos a estar leyendo y proclamando la palabra bajo el tema triunfo sobre la tentación. Y le voy a pedir que según usted lo encuentre, usted grite, ya lo tengo. Gloria a Jesús. Entonces leemos la palabra pidiendo siempre al Señor que ésta sea prosperada en cada corazón. Que sea prosperada en mi corazón y en el corazón de su pueblo. Espíritu Santo, tú que conoces la necesidad, ministra cada vida en este día. Reconozco que sin ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, por tu palabra que es bendita por los siglos. Amén. Mateo capítulo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria al Dios Todopoderoso. Amén, querida iglesia, se puede sentar ante la presencia del Señor. Queremos continuar en este día, pues, con el tema que hemos llevado de la unción de guerra. Y queremos hablar un rato acerca de la tentación. Pero le quiero decir, mis amados, que Dios le ama. Que Dios no está enojado con usted. Que el Señor le tiene aquí con un propósito en esta mañana. Y el Señor quiere que compartamos sobre este tema de la tentación. Un tema que en las Sagradas Escrituras los vemos desde el principio, desde el libro del Génesis, porque esto es algo que toda persona sobre la faz de la tierra se enfrenta constantemente a la tentación. Y esto nos incluye a nosotros. Y la tentación se disfraza de varias formas, desde los deseos internos que nos llevan a desobedecer a Dios, hasta influencias externas, esas influencias de afuera que nos empujan a veces a tomar las decisiones equivocadas. Y cuando somos tentados, esto significa que se nos quiere llevar a hacer lo contrario a lo que Dios ha ordenado, a lo que Dios ha dicho. Entonces, muy importante, mis amados hermanos, que cuando se habla acerca de la tentación es algo que al principio parece ser agradable, parece ser bueno, pero que a la larga nos va a llevar a tener problemas, no solamente en el área espiritual, pero también en el área legal, en el área social, aún en lo psicológico,
porque una vez que somos tentados y caemos en la tentación, luego comienza la culpa. Entonces, eso también tiene consecuencias en el área psicológica. Entonces, cuando hablamos de la tentación, el tema, estos versos que acabamos de leer, son los que mayormente se usan para hablar de la misma, de cómo nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el mismo diablo. El Señor Jesucristo fue tentado. ¿Y por qué estos pasajes que acabamos de leer son tan importantes? Fíjese, porque de lo que suceda en este pasaje se va a determinar la salvación de nuestras almas. Mire qué importancia. ¿Y por qué? También porque a lo largo de nuestras vidas nosotros vamos a seguir enfrentados a este conflicto espiritual que es la tentación. Nuestra fe va a ser probada hasta el fin de nuestras vidas. Nosotros vamos a ser enfrentados una y otra vez. Es una guerra, es una lucha constante que tenemos. Pero le quiero dar una buena noticia. Jesús venció la tentación. Y si Jesús venció, nosotros también podemos vencer. Esa es la buena noticia. Entonces, nuestro Señor fue tentado en 3 áreas. Para que convirtiera las piedras en pan, para que tentara a Dios Padre y para que se sometiera a idolatría. Fíjese, y comienza el evangelista diciendo que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Marcos dice que el Espíritu le impulsó, una palabra más fuerte, pero fue llevado por el Espíritu al desierto, pero fue llevado al desierto, dice la Escritura, para ser tentado. ¿Y sabe por quién? Por el diablo. Y cuando llega esa tentación, después que él estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Fíjese, qué importante esto. Aquí nosotros podemos ver 2 cosas. Que el tentador se presenta, Satanás, mayormente en 2 momentos. En los momentos de gloria. Cuando estamos bien, cuando lo tenemos todo. Ahí se presenta el tentador. Y también el tentador aprovecha en los momentos de mayor debilidad, cuando estamos cansados, cuando estamos angustiados, cuando nos sentimos débiles. ¿Cuál fue el momento de gloria del Señor Jesús? Su bautismo. ¿Qué había sucedido en el bautismo? La Escritura dice que cuando Él salió de las aguas, Él vio que los cielos se abrieron. Y que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Y que se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Ese fue el momento de gloria del Señor. Ahí Él se dio a conocer, el Padre mismo testificó de Él. O sea que ya se supo que aquel era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesucristo nuestro Señor. ¿Y cuál fue su momento de debilidad? Dice que al final de esos 40 días de ayuno, Él tuvo hambre. Tuvo hambre. ¿Quién de nosotros habrá ayunado 40 días? Hacemos un ayuno a un día congregacional y la gente dice que hay que llamarle a la ambulancia y llevarlos a sala de emergencia, a que le pongan suero. Nuestro Señor ayunó 40 días, dice la Escritura, y 40 noches. Pero dice la Escritura que el Espíritu le impulsó y lo llevó al desierto. ¿Y a quién se encontró allí al desierto? A Satanás. Y yo me preguntaba, ¿y por qué Satanás estaría allí en el desierto? A veces la gente se esconde porque no quieren saber de nadie, pero esto significa que Satanás estaba velando al Señor Jesús, porque él quería saber quién era el Mesías. El Señor lo había velado hasta ese momento, pero en el momento del bautismo ya se hizo público
Ya se hizo público que ese era el Mesías y allí estaba Satanás para tentarlo. Entonces uno se pregunta, pero ¿qué era lo que quería lograr el diablo tentando y que a su creador? ¿Verdad? Qué cosa exagerada. Pero recuerde que Jesús en la tierra estaba como hombre. Aunque él tenía dos naturalezas, pero él aquí vino como un hombre, nacido de mujer, dice la Escritura, pero por obra del Espíritu Santo. Porque si él hubiera tenido padres terrenales, él hubiera sido tan pecador como usted y como yo. Pero Jesús por eso nació de mujer, como nace toda criatura, pero fue por obra del Santo Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué era lo que quería lograr Satanás? Que nuestro Señor Jesucristo no se sujetara a Dios, que viviera de una manera independiente del Padre, que no cumpliera con la misión con la que Él había venido, o que usara otros medios para realizar la misión, la encomienda que le dio el Padre. Él quería que el Señor se desviara de ese propósito. Entonces, en la primera tentación, dice, ¿verdad?, que fue llevado al desierto, ayunó 40 días, ayunó 40 noches, y viene Satanás y la primera tentación es algo que aparentemente no es nada malo. Algo que podía satisfacer aquella necesidad física que él tenía de hambre. Entonces él le dice, fíjese, él le dice si eres hijo de Dios. Así es que comienza diciendo, ¿verdad? Le dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el Señor tuvo hambre. Y el tentador vino y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Sabe lo que él le estaba diciendo con esto? Suponiendo que tú eres el hijo de Dios. Mire cómo comienza la sutileza de la tentación. Suponiendo que tú eres hijo de Dios. Yo sé que tú tienes hambre. Mira, es que esas piedritas se conviertan en pan. Y obviamente en esta tentación no hubiera sido nada malo. El Señor tenía hambre. Obviamente, y eso no era nada malo en sí mismo. Aquí Satanás le estaba diciendo que proveyera para sus propias necesidades físicas, las de él. Pero ¿sabe una cosa, mis amados? Nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, vino a esta tierra como un hombre, como usted y como yo. Ciertamente que él tuvo hambre, pero él no podía usar su divinidad para hacer milagros, para satisfacer su necesidad. Él tenía que satisfacer su necesidad de la misma manera que la podemos satisfacer usted y yo. Él tenía que usar las mismas herramientas que podía usar cualquier hombre para vencer la tentación. ¿Y cuáles son las herramientas que el Señor nos ha dado a nosotros, los seres humanos, para vencer la tentación? La palabra de Dios. Nos ha dado el Espíritu Santo. Nos ha dado la oración. Nos ha dado toda la armadura de Dios. Quiere decir que el Señor tenía que pelear como el representante de la raza humana, hecho semejante en todo a sus hermanos, dice la Escritura. Bendito Jesucristo. Entonces, suponiendo que eres hijo de Dios, fíjese que convirtiera aquellas piedras en pan. Aquí la Escritura está haciendo referencia a algo que había sucedido con el pueblo de Israel. En aquella ocasión que el pueblo se quejó y murmuró porque tenían hambre. Y ellos acusaron, aquel pueblo acusó a Dios de que los había llevado al desierto para matarlos de hambre, oiga. ¿Cuántas veces en nuestras pruebas y en nuestra necesidad decimos, eso es culpa de Dios? ¿Cuántas veces en nuestras pruebas y en la necesidad, cuando todo está bien, el momento de gloria, y ahí va a venir siempre el azote, si no viene hoy llega mañana, pero viene, de que viene, viene. Y cuántas veces decimos, desde que me convertí a Cristo todo me va mal.
Ahora que me quiero meter con Dios, que quiero comenzar a orar, hasta demonios se me manifiestan en el cuarto, mejor me meto debajo de la cama y me arropo y no oro. Como si fuera culpa de Dios, mis amados hermanos. Aquel pueblo no había confiado en que el Señor es aquel que nos puede proveer en todas las áreas, porque el oro y la plata le pertenecen al Señor. El Señor es nuestro proveedor. Ellos no dependieron del Señor, se mantuvieron en ese espíritu de rebeldía. No estuvieron dispuestos a someterse a la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué es lo hermoso del Señor? Que el Señor se rehusó a convertir aquellas piedras en pan. Él decidió hacer la voluntad del Padre, aunque se muriera de hambre. Oiga, esto es importante. La pregunta es, ¿aceptaremos nosotros vivir por la palabra del Señor? ¿Dependeremos nosotros de Dios como el único proveedor para todas nuestras necesidades? ¿O pensaremos que somos autosuficientes, que en verdad no necesitamos nada de Dios? A veces le decimos a las personas, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Yo estoy bien, yo no necesito nada. No, mis amados hermanos. O por el otro lado, a veces dentro de las necesidades que tenemos como creyentes, si el Señor no las provee, entonces vamos por allá para que el diablo nos provea nuestras necesidades. Iglesia, tenemos que adoptar una postura espiritual. Tenemos que decidir lo que vamos a hacer espiritualmente, si somos o no somos. Si vamos a permanecer, no importa qué. Que podamos decir, de aquí no me saca nadie, donde el Señor me plantó, aquí me quedo. Lo que suceda a mi alrededor no es mi asunto. Yo me tengo que fijar en lo que Dios me está diciendo, en lo que tengo que hacer y responder a su llamado. Aunque me muera de hambre, pero estoy en la voluntad del Señor. El Señor rehusó usar su poder divino para su propio beneficio. Y eso era lo que quería Satanás, que el Señor se olvidara de las necesidades espirituales de la gente. Que convirtiera las piedras en pan, que le diera cosas. Mire, la gente no se convierte a Cristo porque tengan cosas. Los hijos no cambian de sus malas actitudes porque los padres le den cosas. No, la transformación y el cambio viene cuando Dios opera en el corazón del hombre. Cuando el Señor transforma esa rebeldía en sumisión. Y ese es el asunto, mis amados hermanos, que el rebelde obviamente no se puede someter a Dios. Pero cuando llega el Señor de vida, ese Dios amoroso, y nos lleva al desierto y allá Él y uno solito, Dios trata con nuestra rebeldía y nos moldea, y entonces el Señor nos puede usar para su gloria. Sepa, iglesia, que cuando Dios te lleva por el Espíritu al desierto es para tratar con su vida. Es para formar su carácter, para que usted tenga un carácter sólido como un hombre y una mujer de Dios, para que la gente sepa que usted es un hijo, una hija de Dios, que esa autoridad que el Señor nos ha dado, que no solamente uno lo diga, pero que se vea, que se muestre, que a través de los años hemos permanecido en el Señor. Que no somos de aquellos que somos azotados por cualquier viento. No, mi amado hermano, tenemos que echar raíces en el Señor, someternos a su palabra. Y el Señor no se dejó distraer por el diablo. Oiga, y esa es la otra trampa del diablo: tratar de distraernos de nuestro verdadero llamamiento. ¿Cuántas cosas no pone el diablo en nuestro camino para distraernos? Para que nos desviemos,
Por eso, iglesia, tenemos que abrir nuestros ojos. Y el Señor le contestó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mire ahora lo que hizo el diablo. Fue y lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. El pináculo es la parte más alta del templo, o como dirían muchos por ahí, la punta del tejado, lo más alto. Y el diablo le dice otra vez, si eres hijo de Dios, suponiendo que tú eres hijo de Dios, mira, tírate, échate abajo. Y mire lo que le dice el diablo, porque escrito está, el diablo le cita la palabra al Señor. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Cuando el diablo vio que la primera tentación no funcionó, entonces fue a la segunda. Mira, tú dices que tú eres hijo de Dios. Eso es lo que tú dices. Pues entonces tírate a ver qué pasa. Tú eres hijo de Dios, como leía una anécdota de una persona que se estaba ahogando y el Señor envió a alguien en un botecito para salvarlo y la persona le dijo, no, Dios me va a salvar. Y ahí ahogándose, y el Señor envió a otro en otro bote más grande. No, si Dios me va a salvar. El Señor envió a unos rescatistas en un helicóptero y él gritó, no, Dios me va a salvar. Sí, y se ahogó. Se ahogó. ¿Sabe por qué se ahogó? Porque tentó al Señor. El Señor le estaba mandando ayuda, pero todavía no la recibía. Y eso era lo que quería hacer el diablo en esta ocasión, que el Señor Jesucristo tentara a Dios el Padre. Y alguien diría, pero ¿qué tiene de malo probar las promesas del Señor? ¿Acaso el Señor no dice que si tomamos en nuestras manos, si bebemos cosa mortífera o tomamos en nuestras manos serpiente, nada nos va a pasar? ¿Dice o no dice eso la palabra? Si lo dice. Pero ¿por qué vamos a tentar a Dios agarrando una serpiente venenosa en nuestras manos? Sabemos que si nos muerde nos podemos morir. Eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. ¿Y qué quería hacer aquí el diablo? Imagínense ese edificio bien alto. El Señor se tira. Y si el Señor se tiraba como humano, iba a caer estrellado abajo, se iba a matar. Entonces, ¿qué era lo que iba a suceder? Que si el Señor se tiraba, los ángeles iban a venir a rescatarlo. ¡Wow! Eso al instante, de hecho, iba a estar alguien ahí grabando ese momento con un celular, iba a salir en las redes sociales, cuando aparecieron todas aquellas legiones de ángeles para sostener al Señor en esa caída. Y entonces cuando el Señor llegara al templo, el templo iba a estar lleno. Pero ese no era el orden ni el mandato de Dios para que las vidas sean salvas. No es a través del espectáculo, no es a través de los shows, es a través de la predicación del evangelio de salvación, es a través del arrepentimiento, es a través de la sangre, es a través del sacrificio de Cristo, es por medio de la cruz. Es a través de la cruz. Y eso era lo que quería el diablo, que él se desviara. Porque para que hubiese, dice la Escritura, perdón de pecados, tenía que haber derramamiento de sangre. El llamado a nuestra salvación tenía que ser y es por medio de la cruz de Cristo. Y aquí se está haciendo referencia en aquella ocasión en que el pueblo se encontró allá en aquel lugar y encontraron que no había agua. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a murmurar en contra de Dios. Se mantuvieron en aquella actitud de incredulidad y de desafío, donde pusieron en duda la presencia y las promesas del Señor. Y dice la Escritura, y llamó el nombre de aquel lugar Masai Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel,
y porque tentaron a Dios diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y en el momento de la dificultad, yo creo que Dios no está conmigo. En el momento de la dificultad, Dios no está en esa iglesia. En el momento de la dificultad, Dios no usa ese. Mire, mi amado hermano, nosotros nos tenemos que mantener firmes. Siga orando por su familia, no se mueva. Usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo mora dentro de usted. Aprenda a proclamar la palabra. Usted es un hijo de Dios, entréguele su familia al Señor y declare las promesas, que ni uno solo de sus hijos se pierde. Hable la palabra del Señor, no dude de las promesas de Dios. Dios es real, Dios es verdadero. El Señor ha obrado ese cambio en usted, lo va a hacer en los demás. De que viene el día malo, claro que viene. Estamos en la tierra, en un cuerpo de carne. Y nos enfrentamos a esa lucha continua entre el bien y el mal. ¿Sabe que había unos cartoons antes donde ponían a un angelito en el oído de una persona y un diablito en el otro, según? Un diablito ahí rojo con cola, con rabo y un tenedor en las manos. Y por un lado el ángel le hablaba a la persona y por otro diablito susurrando. Nosotros tenemos que decidir a quién vamos a escuchar. Necesitamos decidir a cuál de nuestra naturaleza vamos a alimentar con esa lucha que tenemos. Dios le quiere bendecir. Sepa eso. Dios quiere que nosotros caminemos en su voluntad. Y cuando tenemos la tentación, cuando nos caemos, el Señor nos levanta. El Señor no nos deja tirados. Cuando Dios nos lleva al desierto es porque tiene propósito con nosotros, no es para matarnos, querida iglesia, querido hermano mío. Y aquí el diablo quería una vez más que el Señor utilizara chantaje espiritual. Mire cómo es el diablo, chantaje. Dice la Escritura que aquel pueblo tentó a Dios. Nosotros no podemos, como he escuchado a muchos que dicen, Señor, si yo soy tu hijo, esto y esto. Pues nosotros no podemos dudar, somos hijos del Señor. Hay ocasiones, mis amados hermanos, que nosotros le pedimos algo al Señor y el Señor dice que no. No por eso dejamos de ser hijos de Dios. Lo que sucede es que Dios, que en su sabiduría conoce nuestro futuro, nos trata de dirigir, pero a veces nosotros no nos dejamos y forcejeamos con el Señor. No siempre Dios dice que sí. En otras ocasiones estamos orando para que Dios diga que no, pero Dios dice que sí. Entonces reprendemos al diablo. Porque hay momentos que el Señor nos manda a hacer cosas que en verdad no queremos hacer. Pero es el Señor mandándonos y tenemos que obedecer, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios cuando dice, mira, ve por este camino. Y el Señor, vete por la derecha. Y nosotros, es que el de la izquierda me parece mejor. Y el Señor, ve por la derecha. No es que el de la izquierda. No, mi amado hermano, tenemos que aprender a obedecer al Señor. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Él aprendió una vez más a someterse voluntariamente al Padre. Y Él venía a establecer el reino, pero en el orden de Dios. Entonces dice que la respuesta a la segunda tentación es escrito, está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo viene a la tercera. Y ahí, él fue aumentando las tentaciones. Cuando llega a la tercera le dice que el diablo lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿A qué había venido el Señor Jesucristo? A ganar todos los reinos de la tierra. Y ahora Satanás se los ofrece. O sea, no tienes que pasar trabajo, no tienes que ir a la cruz, no tienes que sufrir los azotes. Mira, yo te entrego todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y de hecho, son de Satanás.
El hombre se lo había entregado. Tal autoridad le había dado Dios a Adán en el Edén. Dios le dio a Adán el control, el señorío de toda la tierra. Y solamente Adán tenía autoridad para entregarlo. Y Adán lo hizo, se lo entregó a Satanás. Por eso Satanás ahora se lo ofrece a Jesús, a nuestro Señor. Pero mi amado hermano, una vez más, él quería tentar, apartar al Señor del camino para que no fuera a la cruz. Lo único que nuestro Señor Jesucristo tenía que hacer era postrarse y adorar al diablo. Todavía Satanás busca adoración. Satanás busca adoradores. Cuando adoramos a Satanás, toda vez que pecamos y nos apartamos del propósito de Dios, ahí Satanás es adorado. Cuando adoramos a Satanás, cuando vivimos en la falta de perdón, cuando vivimos amargados, estamos adorando a Satanás. Cuando tomamos nuestro tiempo y en lugar de entregárselo a Dios, se lo entregamos por allá. Cuando estamos adorando a Satanás, cuando hay idolatría en nuestros corazones, mis amados hermanos, cuando no le creemos al Señor, cuando hay rebeldía. Satanás busca adoración. Por eso es que él busca la manera de ser exaltado en tantas maneras en nuestra sociedad. Pero sabe una cosa, iglesia del Señor, dice la Escritura que nuestro Dios es santo. Ese es el tema, por cierto, del libro de Levítico. Cuando el Señor sacó a aquel pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud, el Señor lo llevó al desierto y ahí le da leyes y le da estatutos. Pero el Señor enseñó algo al pueblo. El Señor le enseñó a aquel pueblo cómo aquel pueblo tenía que venir a Él y adorarlo. A Dios se le adora como Dios establece, no como a nosotros nos da la gana. Y eso fue lo que hizo el Señor con aquel pueblo. Le enseñó a que le adorara y le dio leyes, le dio estatutos. Y era a través de sacrificio y de toda aquella obra. Pero toda aquella obra del tabernáculo, todas aquellas leyes, todo el Antiguo Testamento señala hacia una persona. Y se llama, dígalo con fuerza, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo, que es santo, santo, santo. Y es por eso que Él murió por los pecadores. Él derramó su sangre. Dice la Biblia que Él llevó sobre sí el castigo del pecado. De todo pecado. En la cruz del Calvario, Él llevó el castigo del pecado sobre sí. Es por eso que ahora las vidas pueden venir a Jesucristo y decir: Padre, yo te recibo a ti por causa del sacrificio de Cristo. Y toda vez que hacemos eso, entonces el Padre dice: mira, este es mi Hijo amado. Y aún, iglesia, como nosotros tenemos no solamente aquel que viene al Señor, tiene al Padre que intercede, tiene a nuestro Señor Jesucristo en los cielos, en la tierra tenemos el Espíritu Santo, mi amado hermano, y esa es la obra del Señor. Él nos ayuda a seguir hacia adelante en medio de la intercesión, en medio de la debilidad nos fortalece. Y en el desierto habla nuestro oído. A veces pasamos por desiertos donde tenemos que estar nosotros solos con el Señor. Porque cuando estamos en medio de la multitud se escuchan muchas voces. Muchas voces. Pero a veces en el desierto es ahí donde nosotros podemos ver el amor inagotable de nuestro Señor Jesucristo. Dios le ama. Dios no está enojado con usted, Dios le ama. Y si usted se encuentra en ese momento del desierto donde usted dice: yo no puedo más, yo no tengo fuerza, ya yo no sé ni qué voy a hacer. Ahí el Señor se hace presente.
Ahí el Señor se hace presente. A la tercera tentación el Señor le respondió: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Solamente a Él le servirás, solamente vas a adorar al Señor. El Señor Jesucristo entendió que Él tenía que ir a la cruz, mis amados hermanos. Él no podía evitar la cruz. Esa era la tercera tentación, una vez más. Y aquí vemos cómo el Señor le venció, citando la palabra para cada situación. Y ciertamente, mis hermanos, que el carácter de nuestro Señor Jesucristo fue forjado. ¿Sabe por qué? Él tenía que mostrar que Él era digno para ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él tenía que mostrar eso. Si el Señor Jesucristo hubiese cedido a una sola de las tentaciones de Satanás, hubiéramos estado perdidos para siempre. Porque se necesitaba un segundo Adán, que donde Adán fracasó, nuestro Señor Jesucristo no podía fracasar. Esa es la importancia de estos textos bíblicos. El Señor que vino como hombre en representación de toda la humanidad. Pero si Él hubiera cometido un solo pecado, luego entonces Satanás tenía un agarradero. Satanás entonces lo iba a aprisionar, lo iba a enlazar. Porque cuando estamos en pecado, el enemigo nos enlaza. No hay paz, no hay libertad. Y cuando nosotros no estamos en paz, no nos damos cuenta que eso se manifiesta en diferentes áreas de nuestra vida. Le doy un ejemplo. Cuando la esposa está enojada con el marido, y usted me puede decir ahorita amén o puede decir ay. A veces las mujeres tenemos una manera extraña de manifestarnos. A veces no somos abiertas en lo que queremos. No somos abiertas. Y a veces el esposo hace algo que no le disgusta y el esposo pregunta: ¿todo está bien? Y nosotras: sí, todo está bien. Pero por dentro hay un volcán. Por dentro hay un volcán. Y aunque uno no quiera, ese día cuando uno empezó a cocinar, el marido le gusta cocinar, comer sin sal, uno viene y le echa un montón de sal a la comida. ¿Ve? Ese enojo se manifiesta de otra manera. Cuando una persona está amargada, aunque no lo quiera, eso se manifiesta en medio de su familia. Es que eso sale, eso sale. Cuando una persona está en pecado, que eso lo tiene en la mente, que lo corroe, la persona no es libre, siempre anda triste. Pero por eso el Señor venció toda tentación. El Señor le quiere dar vida y vida abundante. El Señor quiere que usted venga a Él, que le entregue su vida. Dios se encarga. Que va a haber momentos en que uno se enoja con los maridos. Niñas, digan sí y amén. Que hay momentos que los maridos se molestan con las esposas. Diga sí y amén. Pastor, usted dijo amén muy fuerte. Borre eso, ¿sabe? Pero ¿sabes cuál es la diferencia, iglesia? Cuando tenemos a Cristo podemos vencer. Se lo voy a decir una vez más. Cuando tenemos a Cristo podemos vencer. Cuando tenemos a Cristo podemos perdonar. Cuando tenemos a Cristo podemos seguir hacia adelante. Porque hoy tal vez estemos postrados, pero el Señor nos levanta y nos da fuerzas. El Señor venció todas las tentaciones. Entonces ahí después cuando el marido viene a buscarle la vuelta a uno y le compra, ¿dónde era que costaba aquellos sneakers que tú me comprabas antes? 50 centavos. Entonces cuando el marido venga y con un regalo de 50 centavos, ¿sabe? Pero como usted es la que compra, usted sabe lo que cuestan las cosas. Que en lugar de uno decir, pero mira que se cree que yo soy barata, uno puede decir, gracias Señor. Y uno le dice, ay, gracias mi amor tan amable, estabas pensando en mí. ¿Ve? Es que el amor de Cristo nos constriñe, eso es lo que hace el Señor, el que venció toda tentación, porque nosotros vamos a manifestar todo eso donde estamos más cerca de las personas, el núcleo familiar, ¿ve?
pero el Señor nos da la victoria. El Señor nos ayuda a levantarnos. El Señor quiere que usted sonría en este día. Que si usted todavía no le ha regalado ni una sonrisa a sus hijos, a su esposo, regálesela en este día. Oiga, no sea amargado, amargada. El Señor venció toda tentación. Y recuerde algo importante: si usted es un hijo de Dios, Satanás no tiene autoridad sobre usted. Recuerde eso. Él será el príncipe de este mundo, pero ya usted no pertenece al mundo. Ahora usted pertenece al reino celestial. ¿Ve? Entonces Satanás no tiene autoridad sobre su vida. Y él ruge para que uno se asuste. Y de momento uno como que se descontrola. Pero cuando uno se somete a Dios y resiste al diablo, él se tiene que ir. Se tiene que ir. Claro que da la vuelta otra vez, pero se tiene que ir. Pero esa es la guerra, esa es la lucha continua del creyente. Y en Cristo se puede. Porque ¿qué dice la Escritura? Que después que el Señor salió del desierto, volvió en el poder del Espíritu y comenzó a predicar el Evangelio. Después de aquella lucha, de aquella prueba, viene la victoria, viene el momento de gloria. Bendito Jesucristo. Después de la prueba, mi amado hermano, el Señor lo levanta. Usted va a seguir hacia adelante. Se va a dar cuenta de cuán grande, maravilloso y hermoso es nuestro Señor. Iglesia, póngase de pie. Póngase de pie. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor de vida. Tu palabra ha sido predicada, Señor mío. Gracias por tu presencia. Gracias por tu favor, mi Señor. Gracias por lo que tú estás obrando y lo que vas a seguir operando en el corazón de tu pueblo. En esta hora, poderoso es el que vive. Aleluya, al Cordero Santo de Dios. Gracias, Señor. Y yo quiero que en esta mañana hagamos algo que a mí me gusta hacer. Primeramente quiero preguntar: ¿habrá alguien en este día que no conociendo todavía al Señor Jesús o lo que es la salvación del alma, que se atreva a decir en esta mañana: Señor, yo te necesito, no sé cómo hacer esto, pero yo te quiero, Señor Jesús. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. ¿Habrá alguien? Si hubiese alguien o que se apartó de los caminos del Señor y se quiera reconciliar, si hubiese alguien, yo le voy a pedir que levante su mano ahí donde está. Y el pastor va a ir y va a orar por usted. Bendito Jesucristo. Aleluya al Cordero Santo de Dios. Aleluya al Cordero Santo. Aleluya al Cordero Santo. Gracias a Dios por esta vida. Le damos la gloria al Señor. Gloria al Señor. Y ahora le vamos a pedir: habrá alguien que necesita oración en esta mañana, por lo que sea, que tal vez esté batallando y necesita una administración fuerte del Señor en este día. Puede venir hasta el altar. Bendito Jesús. Gloria al poderoso. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor de vida.